Ustedes sabrán que está muy recargado de actividades en distintas zonas, especialmente en Europa, pero aún así se hizo un espacio para poder venir. Ha sido un viaje más o menos relámpago, así que agradecemos, Ramón, el cariño que has tenido con nosotros para poder venir hoy día. El doctor Ramón Salazar, yo creo que no necesita presentación, pero solo introductorio, que él trabaja en el Instituto Catalán de Oncología, en el ICO, que se conoce en todo el mundo. Es un miembro de ENETS, activo del Grupo Europeo de Tumores Neuroendocrinos y obviamente del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos, y ya como se ha comentado, ha sido un líder en esta área y generador de investigaciones y estudios clínicos. Así que le damos la bienvenida al doctor Ramón Salazar, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos, a la organización y a Novartis por haber hecho posible esta sesión. La historia de los tumores neuroendocrinos empieza a principios del siglo pasado con la identificación del término carcinoide por Oberdorfer, pero fue lenta hasta los años 2000. En los 60 aparece la streptozotocina, que es un agente alquilante que tiene muchísima afinidad por los islotes, las células de los islotes de Langerhans, y por eso, de hecho, el primer paper de streptozotocina fue en un paciente que estaba en la UCI con un tumor pancreático, creo que lipoma, y el paciente se estaba muriendo del síndrome Werner-Morrison y pudo salir de la UCI perfectamente gracias a esta selectividad por las células de islotes pancreáticos. Luego, hasta los 80-90 no se acabó de tipificar la quimioterapia para estos tumores con combinaciones con strepto-FU, y en el 80 apareció el octreótido, pero subcutáneo, y hasta el 2000 no aparecieron las formulaciones retardadas de octreótide y lanreótide, lo que mejoró muchísimo la calidad de vida de los pacientes con tumores funcionales. Pero fijaos qué salto que hay de entre el 1992 hasta el 2010. No hubo ningún avance en el tratamiento antiproliferativo de estos tumores con el Promit y los Radian y el Sunitinib, que luego revisaremos someramente. O sea que, bueno, ha sido una historia episódica y que últimamente, si os fijáis, pues hay muchísimos más avances y mucha más frecuencia de incorporación de nuevas estrategias terapéuticas. Últimamente, pues el NETER, que ha significado la validación del concepto de los radioisótopos unidos a ligandos de somatostatina, el telotristat para los síndromes funcionales resistentes y el Radian 4. Yo me voy a centrar en una visión panorámica del tratamiento sistémico antiproliferativo. No voy a entrar en tratamiento del control de síndromes hormonales. Tampoco voy a tocar el tema de los G3, voy a hablar solo de los avances, que es donde ha habido más, en los tumores bien. Perdonadme un momento, que no sé dónde está el... ¿Hay láser aquí o no? ¿Es la de arriba? Vale, han ido acompañados de una serie de avances en el conocimiento de
las distintas variantes clínicas y morfológicas, anatomopatológicas y distintas clasificaciones que, sobre todo a partir del año 2000, han ido mejorando la manera que tenemos de clasificar los tumores neuroendocrinos. Lo más importante que tenemos ahora es localización del primario, que esto parece una tontería, pero hace 25 años, cuando yo empecé en el negocio, parecía que no era importante. Grado de diferenciación, no solo morfología, sino por índice mitótico o proliferativo, con una inmunohistoquímica muy sencilla y estandarizable, que es el Ki67, y conocimientos de expresión y comportamiento fenotípico de estos tumores, por ejemplo, pues que expresan receptores de somatostatina, y esto tiene traducción no solo en tratamiento, sino también en técnicas de imagen, o que también expresan vías de angiogénesis y sobre todo de mTOR en los pancreáticos, que esto también ha tenido traducción en diagnóstico y tratamiento. Pero en molecular, en lo que se dice profundidad de conocimiento molecular, es los últimos 10 años donde hemos visto que sí, que los pancreáticos tienen mutaciones en el MEN1, en VHL, en remodeladores de la cromatina, pero todavía no estamos incorporando esto en las clasificaciones ni exactamente en los estudios con ensayos clínicos estratificados por distintas variantes moleculares. Los tumores intestinales no tienen mutaciones, es de los pocos tumores que no tienen mutaciones, pero tienen un perfil de expresión de metilación muy amplio. Y por ahí creo que dentro de 10 años tendríamos que añadir clasificaciones moleculares, como hemos hecho en el resto de tumores digestivos con los TCGA, que ya nos están dando pie a estratificar los ensayos clínicos con las nuevas dianas en función de los subtipos moleculares. Esto todavía no ha sido posible en tumores neuroendocrinos, y yo voy a revisar lo que hay hasta ahora. Lo que ha habido es un incremento progresivo, lento pero progresivo, de la supervivencia a partir de la adición de los efectos de cada uno de estos nuevos armamentos terapéuticos que han pasado en los últimos 10-15 años. Y ya sin más voy a entrar a hacer una revisión somera, y este TRETRIX lo he dividido en tumores intestinales, aunque aquí algunos de los conceptos valen para gastrointestinales, pancreáticos y de pulmón. Y esto, que también parece tan sencillo, hace 10 años no lo podíamos hacer, simplemente porque no teníamos estudios clínicos que estratificaban los pacientes por estas localizaciones. Ahora sí, y ahora no se entendería ningún estudio que no estratificara por estas localizaciones o se dirigiera solo a estas localizaciones. Yo aspiro a que en el futuro también incorporemos conocimientos de la biología y de la biología molecular en los tratamientos, para lo cual tenemos que incorporarlos en los ensayos clínicos. Pero bueno, ya ha sido un avance al menos tener este TRETRIX por los 3 bloques más importantes terapéuticos, siempre en enfermedad avanzada, no resecable, sistémica. Yo no voy a hablar de locorregionales, pero avanzo que siempre que puedo yo voy a optar por un tratamiento locorregional antes del tratamiento sistémico antiproliferativo, porque por norma, cuanto menos volumen tumoral hay, más probabilidades deportivas de que los tratamientos médicos sistémicos tengan eficacia. Entramos ya en los tumores intestinales, pues. Tenemos
4 categorías de tratamientos basados en ensayos clínicos. Empezamos por los análogos de somatostatina, siempre en modo antiproliferativo. El primer estudio randomizado que generó evidencia de eficacia antitumoral, antiproliferativa en estos tumores mid-GATS fue el estudio PROMIT con Sandostatin LAR. Es un estudio pequeño, académico, alemán, que no ha servido para ampliar la etiqueta, el label del Sandostatin LAR, pero sí para generar evidencia definitiva de lo que se venía sospechando a partir de muchísima literatura no randomizada. Y es que en tumores intestinales, en este caso eran de novo, y además los alemanes lo pueden hacer, randomizaban incluso a pacientes con síndrome carcinoide a recibir placebo. Hay que tener calma y serenidad para hacer esto, pero lo hicieron y bueno, los resultados fueron estos. Tiempo de supervivencia libre de progresión muy superior para el Sandostatin LAR con una hazard ratio 0,34. Ojalá tuviéramos estas hazard ratios para PFS en todos los tumores digestivos no endocrinos, ¿verdad? Y tanto para los funcionantes, los que tenían síndrome carcinoide, como los que no. En este estudio fue el primer ensayo randomizado que demostró unas supervivencias superiores a 7 años en estos pacientes con tumores intestinales. Un dato del estudio PROMIT es que los pacientes tenían muy poco volumen tumoral en el hígado. La mayor parte de los pacientes tenían menos del 10% de ocupación hepática, aunque eran irresecables, pero no tenían alto volumen tumoral, y todos eran intestinales. La mayoría Octreoscan positivos, pero también habían Octreoscan negativos o desconocidos. Y que fueran intestinales es importante porque todos los intestinales tienen Ki67 de 2% o menos. No todos, siempre hay la excepción, pero la mayoría son así. El Clarinet es el estudio equivalente, aunque no del todo, con lanreotide autogel. No del todo, porque además de intestinales también añadieron pancreáticos y de otras localizaciones. Se permitía que estuvieran en progresión o no, pero al final el 95% de los pacientes no estaban progresando antes de entrar y tenían un poquito más de volumen de enfermedad, pero no mucho más que en el PROMIT. Y no eran de novo, podían haber recibido tratamientos anteriores. Y el estudio también fue positivo, con una hazard ratio de 0,47. Pasando al everolimus, inhibidor de mTOR, una de las vías más relevantes conocidas, hiperactivadas por mutaciones en tumores pancreáticos y por hipermetilaciones de genes supresores en tumores intestinales, siempre neuroendocrinos. Novartis lanzó un programa, el programa Radiant, con estos 4 estudios, los 3 primeros muy seguidos y el 4 fue consecuencia de los resultados del 2. El Radiant 1 es un fase 2, nos podemos olvidar de cara a la evidencia, pero el Radiant 2 era un estudio que quería registrar everolimus más Sandostatin LAR, Octreotide LAR, en tumores intestinales. También habían pulmonares, en general no pancreáticos. ¿Y qué pasó con el Radiant 2? Que eran tumores carcinoides, bueno, que decían que tenían que haber tenido historia de síndrome carcinoide para justificar la combinación por label de Sandostatin LAR.
pasaron dos cosas. Pasó que hubo un desbalance porque no se estratificó por factores pronóstico en función de la localización tumoral y habían más tumores de mal pronóstico en el brazo de placebo más sandostatin LAR y pasó que el brazo control llevaba sandostatin LAR, que ya habéis visto que es un tratamiento muy efectivo antiproliferativo para estos tumores de baja ratio de progresión, de baja velocidad de progresión. Y salió un estudio casi positivo, dio en el larguero, pero no, la P no fue del todo significativa, con lo cual no consiguieron la aprobación por las agencias. Y es por esto que diseñamos entre unos cuantos consultores y Novartis el Radiant 4, que era un estudio más limpio en el sentido de que eran no funcionantes y se estratificaban por tumores de mal pronóstico, como veréis ahora. Eran G1, G2, G2Ki67 hasta el 20%, no historia de síndrome carcinoide, a diferencia del Radiant 2, y en progresión en los últimos 6 meses, más que 12 meses que era el Radiant 2. Y lo más importante, se estratificó por análogos previos y el estrato A versus B. El A es el de buen pronóstico, que son los MIDGAT, apéndice ciego, yeyuno, íleo, duodeno, y de origen desconocido, que ya sabéis que yo sospecho, o que muchos sospechamos, que los de origen desconocido son intestinales que no se encuentran. Estos son los de buen pronóstico respecto al estrato B, que son los de mal pronóstico, pulmón, estómago, colon y recto. Con esto, el resultado sí que ha sido un estudio positivo, con una hazard ratio muy digna, para el endpoint principal, PFS 0,48. También por central o por investigador, sin mucho problema, a diferencia del Radiant 2, que fue un drama. Lo del, bueno, pues igual, no me quiero prolongar más en la discusión del Radiant 2, pero metodológicamente fue un problema el tema de la ausencia de revisión central en tiempo real. Y también hay una tendencia a favor de la supervivencia global, aunque el estudio no está dimensionado para supervivencia global, con una P de 0,037, aunque no es significativa de momento. En cuanto a los análisis de subgrupos del Radiant 4, por los factores de estratificación, todos están en la misma línea. Curiosamente o no, porque yo lo puedo llegar a entender, que los de mal pronóstico, como tienen menos supervivencia, tienen mayor hazard ratio de los de buen pronóstico en los estratos. Pero bueno, en cualquier caso, están todos en línea. También por volumen de enfermedad hepática. En este estudio la extensión de la enfermedad hepática es bastante superior a los estudios de lanreotide y de octreotide LAR que acabamos de ver, y de hecho los que tienen mejor hazard ratio son los que tienen peor pronóstico de nuevo. Y por origen pulmonar o gastrointestinal o de origen desconocido también. Y el único punto discordante es en los de origen en el ilium, aunque es un subgrupo análisis exploratorio, no preplaneado, y el ilium se parece mucho al yeyuno y al CUP, o sea que de aquí yo no sacaría muchas más conclusiones, pero a lo mejor en el futuro tendríamos que ver molecularmente si estos
son resultados que se pueden explicar o no. De momento no se pueden explicar, no hay una hipótesis razonable detrás y por lo tanto asumimos el beneficio para todo el subgrupo de intestinales, independientemente del origen del intestinal. El NETTER-1 es el estudio más reciente que ha salido hace un año, que en tumores midgut intestinales que ya habían progresado a octreotide LAR, 30 miligramos, que es la dosis estándar aprobada como tratamiento antiproliferativo a partir del PROMIT, se aleatorizaban a radionúclidos con lutecio o doble dosis de octreotide LAR. El estudio bastante limpio, aquí sí que hay muchísima representación del ilium, al ser solo midgut son los tumores más frecuentes y los pacientes tenían extensión de la enfermedad con sobre todo enfermedad hepática, pero bastante extensión y a veces también extrahepática como en hueso y pulmón. Y estas son las curvas que ya conocéis de supervivencia libre de progresión con una hazard ratio de 0,2, mejorando todo lo visto hasta el momento. Y también tendencias a supervivencia a favor de los radionúclidos en este estudio. Y por último, un estudio negativo, pero que creo que puede servir para poner en valor la rama control de este estudio, que también es discutible, que es el interferón con octreotide. Interferón tiene muy mal perfil de seguridad, es muy tóxico, se tolera fatal. Y aquí la idea era que el bevacizumab superaría a octreotide en este estudio del SWOG en una población de pacientes con lo que llamaban tumores carcinoides de mal pronóstico, pero la realidad es que no lo superó y que la rama de interferón pues tuvo una mediana de supervivencia libre de progresión de 15,4. Las de Everolimus, ya sé que son estudios muy diferentes, todos, estaban en 14. O sea que parece que estos, aunque no haya rama control, parece que estos dos brazos son también activos, aunque el bevacizumab no tiene indicación para tumores neuroendocrinos. Entonces, ¿qué hago yo con un tumor neuroendocrino intestinal al que me planteo hacerle tratamiento sistémico porque no es resecable y ya le he hecho todos los tratamientos locorregionales habidos y por haber que pueda? Pues la primera opción de tratamiento sí tiene un Ki67 menor del 10%, que son la mayoría, si no todos, los intestinales, y no está en progresión, muy importante, que no esté en progresión, porque tanto el PROMIT como el Clarinet incluían pacientes que no estaban progresando. Entonces les empiezo con análogos de somatostatina. Segunda opción de tratamiento, tenemos dos armas terapéuticas sistémicas con nivel de evidencia 1A. En primer lugar, el Everolimus por el Radian 4 y si quieres también el Radian 2, si quieres no dejar de administrar análogos de somatostatina en el paciente que te ha progresado al análogo de somatostatina en un carcinoide intestinal. Creo que nadie te podrá decir que estás haciendo mala praxis, porque el Radian 2 fue casi positivo, pero en cualquier caso el Radian 4 demuestra fehacientemente, con unas hazard ratio muy potentes, el beneficio de Everolimus en esta situación. No funcionales, octreoscan positivo o negativo, y en altos y bajos volúmenes de extensión de enfermedad metastásica. Y cómo no,
si tenéis acceso a radionúcleos con lutecio 177 octreotate, por supuesto, para mí forma parte de la primera alternativa terapéutica después de progresión en los tumores ileales. Falta que esté disponible. La tercera opción es, si has empezado por everolimus, radionúclidos, si has empezado por radionúclidos, everolimus. ¿Qué pondría primero, everolimus o radionúclidos? Yo, después de progresión análogos de somatostatina, en función del volumen, si hay bastante volumen, yo pondría antes radionúclidos. Si es ileal también, en cualquier caso, everolimus es una opción muy importante y efectiva en estos tumores, y retrasar los radionúcleos tampoco es una mala idea para retrasar la posibilidad de los síndromes mielodisplásicos que se están empezando a ver en un porcentaje del 5% a largo plazo. Y recordar que los tumores intestinales viven 10 y más de 10 años, con lo cual, si pueden esperarse, porque no hay una urgencia vital de poner radionúclidos, es una buena idea retrasar los radionúclidos para retrasar la aparición de estos síndromes mielodisplásicos. Y como última opción, pues bueno, interferón añadido a análogos de somatostatina, pues sigue siendo una opción. Es una opción antigua, pero cuando estás desesperado y no tienes ensayos clínicos y el paciente está en buena forma para aguantar los 3 milloncejos de unidades de interferón alfa 2B 3 veces por semana, pues bien, si puede ser pegilado, mejor, que se tolera mejor. Pasando a los pancreáticos, vamos a hacer la misma revisión somera de los estudios. Lo primero, el clarinet. Hemos visto el general, ahora vemos las curvas por los intestinales y los pancreáticos. Muy parecidas, un poquito peor hazard ratio en los pancreáticos que en los intestinales. Cuanto mayor es el Ki67, menor va. Y aquí es hasta el 10% de Ki67, pero es un subgrupo análisis bastante digno, aunque cruza el 1 en el intervalo de confianza del 95%. Y aquí quiero volver a incidir en las características de los pacientes, porque las características de los pacientes incluidos en los ensayos nos dan la clave de después seleccionar la secuencia de tratamientos en cada paciente. Y aquí es muy importante darse cuenta de que no estaban en progresión, menos del 5% estaban en progresión, y que es hasta el 10%, y la mayoría era de menos del 2%. También en el clarinet, el Ki67 eran bajos. La extensión de la enfermedad hepática también era baja, aunque es más extensa que en el PROMIT, sigue siendo bajos volúmenes de afectación hepática. El RADIANT 3 es todo lo contrario, enfermos en progresión con bastante volumen de enfermedad y tumor neuroendocrino pancreático. Y así ya os vais haciendo una idea de la diapo, de la final de este bloque, de cómo voy a posicionar cada uno de los tratamientos posibles en los pancreáticos. También un resultado que ya conocemos mucho, hazard ratio 0,35, muy digno para el objetivo principal. Y si miras a 18 meses, pues 35% versus 9% de no progresores, que no está nada mal en este contexto de enfermedad muy avanzada, como decía. Y en el análisis de subgrupo no se puede decir que ninguno salte a la vista ni llame la atención. Todos los subgrupos se beneficiaron más o menos por igual.
everolimus en pancreáticos. Y aquí es un dato que a mí me gusta destacar porque fue el que me hizo pensar que hacía falta el estudio sector de aleatorizar la secuencia de everolimus primero y quimioterapia después. Porque everolimus es exactamente igual de efectivo. Fijaros en las curvas naranjas. Bueno, no sé si son naranjas por estos los colores, pero casi naranjas. Si se pusieran solapadas son prácticamente iguales, que es everolimus antes o después de quimioterapia. Por lo tanto, no estamos perjudicando a ningún paciente poniendo everolimus antes de quimioterapia o poniendo everolimus después de quimioterapia. Y everolimus tiene un nivel de evidencia bastante superior al de la quimioterapia, pero hay un pero, y a pesar de estar en un simposium patrocinado por Novartis, lo voy a decir porque por eso son elegantes y me dan libertad de cátedra. Yo hubiera diseñado este estudio contra quimioterapia, porque la quimioterapia era el estándar antiproliferativo, Streptofu era el estándar antiproliferativo que hacíamos los que nos dedicábamos a tumores neuroendocrinos desde el año 80 y quizá desde el 60, con el primer estudio del Lancet. De todas formas, esto es lo que hay y hemos de trabajar con estas evidencias. Y seguimos. Overall Survival, obviamente no era un estudio dimensionado para supervivencia global, aún así hay una tendencia a favor de everolimus y además el estudio permitía el crossover. Y sunitinib, que es el otro biológico anti-VEGF que también tiene racional científica en tumores pancreáticos. Lo que pasa es que este estudio fue un estudio muy mal llevado. No fue un estudio de compañía, no fue un estudio regulatorio y se hicieron 3 avistamientos de datos ilegítimos antes de cerrar el estudio de una manera no planificada, y esto ha hecho que, a pesar de tener unas curvas muy parecidas al del everolimus, con muchos menos pacientes y con mucha mayor incertidumbre, si os fijáis en el paper del New England, que además en el mismo número sale el Radiant 3 y este estudio de sunitinib, no hay en ningún lado la P significativa. No dicen que hay diferencias significativas, porque no lo son. No llegan a el nivel de significación estadístico, aunque sea menor de 0,001, debido a los análisis múltiples que se han hecho. Cada vez que tú miras, tienes que pagar con alfa, y esto quiere decir que la significación pasa a un 0 a la derecha, y el haber parado tempranamente. La supervivencia, que al principio parecía que también era significativa, tampoco lo llega a ser, y la FDA lo aprobó, pero con comentarios en cuanto a la incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir, en mi opinión? Pues que hay mayor incertidumbre respecto a la magnitud. La magnitud del beneficio del sunitinib en estas curvas está inflada debido a estos aspectos metodológicos, pero aún así se aprobó por la FDA porque se sospechaba de que se benefician los pacientes, y yo creo que así es. También es verdad que con un perfil de seguridad bastante tóxico y con muertes cardíacas. ¿Qué hay con la quimioterapia? Ya os he avanzado la historia de la quimioterapia. Este es el estudio del Muertel del 92. Es un estudio muy pequeño y a pesar de esto le llamaron fase 3. No tenían evaluaciones radiológicas, pero bueno, en general la adriamicina no compensa la alopecia y la toxicidad. Por lo tanto, aunque tenga un poquito más de
PFS, y en este estudio también de supervivencia global, no se ha impuesto, y en cambio el régimen que se ha impuesto es estreptozotocina, fluorouracilo, porque la clorozotocina es más tóxica que la estreptozotocina. Y se ha impuesto y es el tratamiento sistémico que produce mayores regresiones tumorales, porque no he hablado hasta ahora de respuestas radiológicas, porque en los estudios fase 3 de sunitinib y de everolimus son del 5% o menos, aunque en los fases 2 habían sido reportadas respuestas de un 15%. Y con streptofu tampoco te aclaras en la literatura cuál es el índice de respuestas. En este estudio, si lo lees, del 92, te hablan del 40 y 60% de respuestas, pero no son respuestas radiológicas FETEN de RECIST. En estudios más recientes están entre el 20 y el 30% de respuestas radiológicas, todavía por encima de lo que da los agentes antidiana biológicos. Y temozolomida capecitabina, en realidad la capecitabina es lo mismo que el FU, y que me perdonen, pero el fármaco activo es el mismo, y el temozolomida se parece mucho a la streptozotocina. Entonces, este estudio retrospectivo de mi amigo Jonathan Strosberg, que es discípulo de Larry Qualls, el cual es discípulo de Muertel, esto es una herencia, está en Tampa, no me lo creo, es un estudio retrospectivo inflado. Otros estudios más recientes dan 30% más o menos de respuestas en... No es que no me crea al Jonathan, es que es un estudio retrospectivo hiperinflado. Total, que si quieren darles quimioterapia oral me parece muy bien, pero no tienen por qué priorizar temozolomida capecitabina sobre estreptozotocina 5-FU, que por cierto es más cómodo porque son shots, son bolus intravenosos, y la temozolomida y la capecitabina te las has de ir tomando cada día en casa. Bueno, no cada día la temozolomida, pero bueno, es más fácil si puedes tener acceso a un hospital de día, y más cómodo la Strepto 5-FU. Bueno, con esto que hago yo en el algoritmo terapéutico en mi clínica, y aquí cada uno pues asume la responsabilidad, porque hay evidencia para todo y se puede justificar todo o casi todo, Pues yo, ¿qué hago? Primera opción de tratamiento, sí, Ki67 es menos del 10% y me consta que no está en progresión, análogos de somatostatina. Recordando los argumentos que os he dado antes cuando hablábamos del Promit y del Clarinet. Hay que mirar las características de los pacientes que se han incluido en esos estudios que han demostrado la eficacia de los análogos. Porque si los pacientes tienen enfermedad en progresión, ya no los empiezo solo con análogos, ya voy directamente a una de las 3 opciones validadas. La que tiene mayor evidencia científica es everolimus, la segunda con mayor evidencia científica es sunitinib, y la tercera es la quimioterapia, pero la que da mayores respuestas con reducción de volumen tumoral es la quimioterapia, y por lo tanto, en un entorno, en un contexto de enfermedad en progresión, si hay un volumen de enfermedad bastante grande y síntomas secundarios a la enfermedad, yo empiezo por quimioterapia, porque a lo mejor ya no llego a poder hacer la secuencia. Si no, si el ritmo de progresión es intermedio, el Ki67 también es intermedio, también cuanto más Ki67, más cercano al 20%, más ganas tengo de dar quimioterapia antes de everolimus, aunque en el subgrupo de análisis el everolimus también es más activo en los de mayor Ki67. Pero bueno, en cualquier caso,
lo siguiente es secuenciar. Si no he hecho una cosa, pues la otra. Y en mi caso, yo pongo everolimus antes de sunitinib, porque más o menos dan lo mismo y everolimus tiene mayor evidencia, tal como os he intentado explicar. Y en esos que están entre medias de volumen tumoral y de progression rate, pues para eso hemos diseñado el estudio Sector, que simplemente aleatorizamos hacer primero everolimus y después quimio, o primero quimio y después everolimus. Y no os puedo dar resultados, y hasta dentro de unos años no os podré dar resultados, porque esto va más lento que el caballo del malo. Es un estudio académico y muy voluntarioso, y claro, cuesta, pero llevamos ya 100 pacientes. Y acabo ya, porque me estoy quedando sin voz. Con los tumores pulmonares, y así pasamos al debate, y seré muy breve con los pulmonares solo por el hecho de que hay mucha menos evidencia. Pero el número 1 de evidencia es el Radian 4. En los pulmones, fijaros, súper. O sea que, de entrada, neuroendocrino pulmonar, lo primero que te ha de saltar es everolimus. Quimioterapia, no hay ningún ensayo randomizado. Mi amigo Dan Granberg, que es un chico estupendo, casado con una colombiana y ha aprendido, es sueco, que ha aprendido castellano porque su mujer es colombiana. ¿Es colombiana la mujer? No, sí, es la mujer oficial. Latinoamericana, seguro. Lo digo porque no me querría... además estamos en la Sociedad Latinoamericana de Oncología Gastroenterológica, que me parece sensacional, la idea que tengáis esta sociedad. Ojalá la tuviéramos en Europa. En Europa me tengo que pelear con la EORTC, que es horrible. La burocracia de los headquarters de la EORTC es tremendo. Porque no es solo gastroenterología, es todo. Bueno, anyway... al grano, que la quimioterapia no hay mucho, estos son series, y en los atípicos de Ki67 elevaditos, pues cisetoposido mejor que streptofu, pero tampoco es para lanzar campanas al vuelo. Y curiosamente con análogos tampoco hay nada. Se está haciendo un estudio randomizado con lanreotide, pero esto es un estudio retrospectivo de nuestro grupo español, del registro español, que bueno, pues que como todos los retrospectivos de análogos, pues que sí, que parece que van bien, pero no es un nivel de evidencia para nada destacable. Por lo tanto, si son lo que antes llamábamos carcinoides típicos, Ki67 bajos, a pesar de la no evidencia, si no están en progresión, yo sigo empezando por análogos, ¿vale? Pero bueno, no quiere decir que lo haga bien, porque no hay evidencia de ningún tipo. Pero bueno, por analogía, si no están en progresión bajo Ki67 carcinoides típicos, pues no me parece mal empezar por análogos. Este es el estudio de lanreotide, que esperemos que nos dé mayor nivel de evidencia. Y la primera Level 1 Evidence es, obviamente, everolimus. Y segunda o tercera opción, quimioterapia o PRRT, porque lutecio y otros radionúclidos de ligandos de análogos de somatostatina en series tratadas y fases 2 también han demostrado actividad. Y con esto acabo y estaré contento de entrar en el debate, que no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, algo he ahorrado del tiempo que me han dado. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí y por la invitación.